Sí, bueno, primero que nada... Ocupar su lugar desde el atril, por favor, sí, claro. y desde ahí hacer su presentación. Y le indico que su tiempo empieza a correr a partir de ahora. Muy buenas tardes, por la venia de la Corte me permito comenzar. Primero que nada quiero presentar a mi equipo, somos representantes de la víctima y nuestros nombres son José Alejandro Pérez Lozano, mi compañero José Armando Cárdenas Huerta y Carla Judith Arana Reyes. Ahora, en relación a los hechos del caso. Primero, se quiere justificar la omisión por parte de las víctimas del agotamiento de los recursos. Esto en relación a la opinión consultiva 1190 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual nos dice que en casos de indigencia y de miedo está justificado el que las personas no agoten los recursos internos para acudir ante la Corte Interamericana. Dicho esto, quisiera empezar por alegar que en relación a los hechos, específicamente Mateo y Minerva sufrieron de desaparición forzada. Desaparición forzada que se encuentra sancionada por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en la cual se establece en los artículos 1, 6 y 8 la obligación de los estados por tanto preservar una situación en la cual en el estado no sucedan estos actos, como la de tomar las medidas de investigación y sanción correspondientes en este tipo de situaciones. Sin mencionar la especial protección que merecía Minerva por su calidad de mujer. Esto en relación al artículo 7 de la Convención Belén do Pará. A esto quiero unar los criterios que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en el caso Campo Algodonero, en el cual se ha establecido la especial protección que deben de garantizar los estados respecto a situaciones en las cuales se entienda que existe una situación que de manera estructurada vulnera los derechos de las mujeres. Continuando con los demás peticionarios... ¿Cómo relaciona, representante, el caso algodonero con el presente caso? En el caso Campo Algodonero, al Estado mexicano se le determinó una responsabilidad internacional por violaciones por la desaparición forzada de 3 mujeres menores de edad. En este caso sucede también que existe una desaparición forzada y también sucede en México, por lo cual se puede aunar este tipo de hechos a una situación de violencia estructural de la mujer que existe en México. ¿Los representantes de la víctima solamente aluden a la Convención sobre Desaparición Forzada o a otras convenciones del sistema interamericano para la responsabilidad del Estado mexicano? Respecto a estas 2 víctimas, además alegaremos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, obligatoriamente el artículo 1.1 que habla sobre la obligación de respetar los derechos, el 3, el 4, el 5, el 8, el 24 y el 25. ¿El 3 en relación a qué? El 3, permítame. El artículo 3 respecto al reconocimiento de la personalidad jurídica, que en este caso se ha violado, dado que aunque a las personas han acudido ante las instancias correspondientes a denunciar los hechos, no se les ha dado el seguimiento ni la atención necesarias. Continúa. Muy bien, muchas gracias. Ahora, en relación a las demás víctimas, Héctor Pérez, Rogelio Jiménez, Sebastián Pérez, Domingo Velázquez, Nicolás Mayo y Miguel Gutiérrez, este último un menor de edad, se debe atender respecto a las situaciones de ejecuciones extrajudiciales. Ejecuciones extrajudiciales que, como sabemos como se desprende de los hechos del caso, han sido cometidas por grupos paramilitares. Se puede alegar por parte del Estado, por parte de la representación de mi contraparte, el hecho de que por ser grupos paramilitares no tendrían responsabilidad directa en la comisión de los hechos. Señor representante, regresando un poquito, respecto a al suceso cometido contra un menor de edad, de acuerdo a la jurisprudencia, a los criterios desarrollados por esta Corte Interamericana, ¿cuáles deberían ser las medidas que el Estado debería implementar para castigar el hecho y para evitar futuras violaciones? Muchas gracias, juez, por su pregunta. Me permito desarrollar para eso un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en el caso Vargas Arana contra Paraguay, en el cual, en este caso, un menor de edad sufre de desaparición forzada por parte de un grupo militar del Estado de Paraguay. Entonces, la Corte Interamericana se pronunció diciendo que existe una situación de vulnerabilidad inherente en este tipo de personas como los menores de edad, como también lo sean mujeres. Por lo tanto, en este caso en específico, en este menor de edad que es Miguel Gutiérrez, de 15 años, merece una protección especial por parte del Estado en esta situación de desaparición forzada. Ahora, me permito continuar con mi argumentación diciendo que estas personas que fueron ejecutadas de manera extrajudicial, el Estado no puede alegar el hecho de que sean grupos paramilitares los que cometieron estos actos, dado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en por lo menos 4 casos que voy a citar, que son caso de masacre de Pueblo Bello contra Colombia, masacre de Miritipán contra Colombia,
Mapiripán contra Colombia. También en el caso Masacre y Tuango y Valle de Jaramillo, todos ellos contra Colombia, se establece que la participación de grupos paramilitares en este tipo de comisiones de desaparición forzada, obligan al Estado a responder, ya que tiene no solo una obligación objetiva de no realizar estos actos, sino una obligación también de evitar que estos sucedan en el Estado. Por lo tanto, el Estado mexicano es realmente imputable por este tipo de comisiones y de violaciones a los derechos humanos, aun cuando alegue que no son por parte de funcionarios directos de su administración. Ahora, continuando con lo anterior, en perjuicio de todas estas personas de las que mencioné que fueron cometidas violaciones de derechos humanos de ejecuciones extrajudiciales, como me permite citar estos 4 casos, quisiera hacer referencia en los cuales se adaptan perfectamente las circunstancias del hecho de México, en el cual, en los 4 casos, en una situación de violencia en Colombia, surgen grupos de autodefensa y grupos paramilitares, los cuales todos cometen desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en perjuicio de personas de Colombia. Sin embargo, representante, el Estado mexicano ha adoptado medidas concretas en su sistema ministerial y en su sistema judicial para atender a estos hechos. ¿Cuál es el posicionamiento de la representación de las víctimas respecto de la actividad judicial o ministerial del Estado? Ha sido deficiente, ya que estas investigaciones no han dado los resultados que se buscan. Y esto, pues, en relación a distintos casos que ha conocido la Corte Interamericana, como puede ser Radilla Pacheco contra México, en los cuales se establece una obligación de investigación tendiente a obtener frutos y no una mera que busque simple y sencillamente cumplir con el requisito de decir o alegar que se está realizando una investigación. Sin embargo, ¿sería obligación del Estado producir alguna respuesta en concreto? Es decir, esta obligación de investigar sería, de acuerdo a la representación de las víctimas, una obligación de resultado o puede ser considerada entonces una responsabilidad de medio, una obligación de medio. Muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, es una obligación de medios, no es una resultado de la investigación, pero en este caso se busca que se continúe con unas investigaciones tendientes a esclarecer los hechos, se finge responsabilidades a las personas involucradas en estas desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Señor representante, ¿existe alguna diferencia entre que las acciones hayan sido realizadas por el Estado o hayan sido realizadas por ciudadanos? No entiendo muy bien su pregunta. Las acciones que se realizaron en contra de las presuntas víctimas, ¿existe alguna diferencia entre que estas actividades se hayan realizado directamente por el Estado o que hayan sido realizadas por terceras personas? Sería una pregunta un poco difícil de contestar, dado que si el Estado propicia las circunstancias en las cuales se producen estos hechos, como grupos de autodefensa o grupos paramilitares, efectivamente el Estado será responsable conforme lo ha venido deteniendo en relación a los 4 casos de los que ha conocido la Corte respecto a Colombia. Entonces, podría ser que en ciertas circunstancias sí, pero habría que analizar los hechos concretos del caso para determinar. Continúe. Muchas gracias. Entonces, por lo tanto, en relación a las víctimas que he venido mencionando respecto a la ejecución extrajudicial, se violan los artículos de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, que son el 1, el 6 y el 8, además de todos los ya alegados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Señor representante, ¿ustedes alegan también la violación del derecho a la posvida? Muy interesante su opinión. No es una opinión, representante, es una pregunta. Conozco un poco sobre la opinión de juez de la Corte Interamericana respecto a los derechos post-mortem, se podría decir, de las personas, y creo que no tendrían aplicabilidad en este caso, dado que aunque las personas se encuentren algunas todavía desaparecidas, aplicaría más la la desaparición forzada que otras figuras que habría que analizar o habría que esperar a que la Corte Interamericana se pronuncie respecto a ello. Lo que está tratando de decir el representante es que no están alegando violación a este derecho. No estaríamos alegando. Entonces quiere decir que las familias que no encuentren los cuerpos de sus víctimas, de sus familiares, van a tener el derecho ellos a tener, bajo criterios específicos de la misma Corte que ha establecido del derecho a la posvida, a velar a sus muertos. Lo que tendrían y que podríamos alegar también, y que esta representación de las víctimas pretende alegar, es un derecho por parte de las víctimas conforme se ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos como Chipre contra Turquía y en otro caso muy particular que fue el de Hanoviyek contra Rusia, en los cuales se habla sobre los derechos que tienen las víctimas frente a situaciones de desapariciones forzadas
los familiares de las mismas, no tantos en sí también de las personas que se encuentran desaparecidas, sino la especial atención que merece el Estado respecto a esas personas. Quisiera ceder la voz a una de los cuartos. Con la venia de la Corte me permito retirar.